Dios les bendiga, casa creyente, remanente fiel. ¿Sabe lo que es un remanente? Es lo que queda de un porcentaje mayor. ¿Quieren ser parte remanente? Hagan la voluntad de Dios. Hoy día veremos, las palabras tienen poder. Así que tomen sus Biblias y ábranla en Mateo 12:34. Las palabras que se dicen salen por la boca, pero provienen del corazón. Y el corazón, como hemos visto en infinidad de veces, el corazón no es la maquinita que bombea sangre, sino el corazón es el centro de creencia de la voluntad, donde tú tomas las decisiones, donde tú haces porque crees que es lo mejor. ¿Ya? Así que tengan claro esto. Lo que sale de mi boca proviene de mi corazón, que es el centro de creencia de la voluntad. Por ello Dios nos dice en Mateo 12:34. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros debemos ser muy cuidadosos con las palabras que hablamos, cómo las usamos, qué sentido le damos, cómo las entendemos y cómo las interpretamos. Se los repito. ¿Cómo las usamos? ¿Qué sentido le damos? ¿Cómo las entendemos o cómo las interpretamos? Y se aplica exactamente también a lo que leemos. Mateo 12:37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Como se mencionó anteriormente, si yo digo que Jesús es Dios, me estoy basando en una doctrina emanada en el 325 y avalada en el 328 en los concilios católicos, donde igualó a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo, los puso al mismo nivel. Entonces yo estoy respaldando esa doctrina y esa doctrina emanó de la Gran Ramera. Pero yo estoy en contra de la Gran Ramera. ¿Se dan cuenta de lo ilógico? Aquel que dice que Jesucristo es Dios se está basando en una doctrina emanada de la Gran Ramera en esos 2 años, 325 y 381. Y la defiendo, porque me la enseñó mi líder, mi Diosito. Idolatría. Se cierra el círculo. Idolatría, mala información, mala doctrina. Para nosotros, los que creemos en Dios y que procuramos presentarnos a Dios aprobado, esto toma mayor relevancia, ya que por mis palabras puedo ser justificado ante Dios o puedo ser condenado. El adversario de Dios se ha encargado de ocultar esta simple verdad, lo que ha ocasionado el surgimiento y afianzamiento de doctrinas cerradas en las mentes de las gentes y el surgimiento de innumerables religiones, sectas, ministerios, ONG o como quieran llamarles, pero que han olvidado lo más importante. ¿Y saben qué es lo más importante? Creer que Dios es perfecto. ¿Cómo me dirán? ¿Cómo es posible olvidar eso? Sí, lo han olvidado. No creen que Dios es perfecto. ¿Y saben por qué? Si yo creo que Dios es perfecto, entiendo que Dios no necesita que se le interprete humanamente lo que nos quiere enseñar. Jesucristo no interpretó la palabra de su Padre. Pedro en la casa de Cornelio no interpretó la palabra para la gente que lo escuchaba. O ante la multitud, en su primer discurso en Hechos 2. O Pablo no interpretó la palabra para enseñársela a Lidia. ¿Se dan cuenta? O para enseñársela al cónsul o al César, al liderazgo con el que habló. Ninguno de los discípulos y seguidores de Cristo interpretó, sino contó lo que está escrito. Dios no necesita que se le interprete humanamente lo que nos quiere enseñar. Eso es
idolatría, porque Dios lo considero menos que yo, porque yo soy el que tengo que interpretar lo que Él está diciendo aquí. Y como yo soy más, yo soy un ególatra, estoy por sobre Dios. Así de sutil. 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánta? Toda. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 2 Timoteo 3:17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es el propósito de que toda la escritura eh, inspirada por Dios sea útil? Para enseñar, redarguir, redarguir y llamar la atención. Eso es redarguir. Para corregir, mostrarte el error en donde estás y traerte de vuelta al camino correcto. Y para instruir, te instruye en justicia. ¿Sabes cuál es la justicia? El que tú te puedas parar frente a Dios sin ningún sentimiento de pecado, mancha o culpa. ¿Sabes por qué? Porque eres su hijo. Eres su hijo. Y aparte de ser su hijo, Jesucristo, que está al lado, frente a Dios, está sentado a la diestra de Dios, es todo dado. Intercede por los santos. Está escrito. 2 Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vayamos a 2 Pedro 1:20. ¿Habían pensado así? Imagínense, ustedes parados frente a Dios, Padre, yo, no sé, por error, porque, por dejación, o porque, no sé, cualquier excusa que quieran darle a Dios por no hacer su voluntad. El diablo está al otro lado. ¿Viste? ¿Viste cómo está este? Acusándote. Y a este lado, Jesucristo. Yo también pagué por eso. Eso es vivir la palabra. Entender la palabra. Entenderla. Creerla. Y aplicarla al día a día. Yo no soy perfecto. Cometo errores. Al actuar cometo errores. Pero en mi corazón, no. Porque si estuvieran en mi corazón, yo estaría perdido. Estaría perdido. No tendría perdón. Porque si yo aquí dijera, el hablar en lengua no es para este tiempo, es un pecado imperdonable porque estoy haciendo mentiroso a Dios. Estoy haciéndolo mentiroso porque Dios dijo que Él da su espíritu a todo hombre y a toda mujer. ¿Se acuerdan de Joel? ¿Se acuerdan el primer discurso de Pedro? ¿Se acuerdan de Pablo que dice, hablo en lengua más que todos vosotros? Que todos vosotros. Así que no me digan que fue Pablo el último que habló en lenguas, porque él le estaba hablando a gente y le decía que hablaba en lengua más que todos los demás. 2 Pedro 1:20. Entendiendo primero esto que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. 2 Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quién lo inspiró? El Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios. Dios los inspiró. Así que si Dios los inspiró, es perfecta. Y si la palabra es perfecta, no necesita que un cabeza dura, un duro de cerviz, interprete lo que él quiere decirle a su pueblo. Lo que se tiene que hacer es tomar la Biblia, la mejor Biblia. ¿Cuál es la mejor Biblia? De 1960 hacia atrás, porque de 1960 adelante la han ido modernizando, han ido cambiando palabras, ha ido perdiendo sentido, ha ido perdiendo el impacto de la palabra en la gente. Comparen una Biblia de 1960 con una Biblia de del 2000, del 2020. Incluso hay un hijo del demonio que quiere hacer una nueva Biblia. ¿Ya?
Ahora hagan el mismo trabajo, 1960 con una 1596, la del oso. El mismo trabajo con la Biblia interlineal griego, castellano de la cueva, por ejemplo, o el bizantino. Y se van a dar cuenta que entre esas dos, si es que hay un cambio, es mucho. Pero si toman la Biblia de 1960 con las Biblias actuales, van a ver que los versículos no pegan ni juntan. Dicen totalmente, incluso, totalmente lo opuesto a lo que Dios está diciendo en la de 1960. ¿Ya? Para nosotros que sabemos y entendemos que Dios nuestro Padre tiene un propósito para todo lo que dice, cómo lo dice, cuándo lo dice, por qué lo dice y a quién se lo dice, no deberíamos entender, leer o hablar otra cosa que no sea solo lo que está escrito. Eso es ser creyente. Oye, estoy en el trabajo, me están, no sé, oye, parece que van a cortar gente, parece que van a haber despidos. ¿Qué dice Dios en mi mente? Salario hay para tu trabajo. El obrero es digno de su salario. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Oye, que la pandemia, que esto, que... Por su llaga fuimos sanados. Dios mandará a sus ángeles cerca de ti para que te guarden, para que te cuiden. ¿Te das cuenta? Eso es lo que nosotros debemos estar aquí. No participar de lo mismo. No participar de lo mismo. Nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros sacamos a la gente del error, del pánico, del miedo, de la duda, del temor, de todo lo que el adversario está sembrando en este tiempo. Ejercítate para la piedad, dice Dios. Ejercítate. Eres un atleta se ejercita no una vez a las 500, no un día domingo, no un día miércoles yendo a congregarse, a sentarse, a cruzar los brazos y a escuchar lo que le van a decir, sea correcto o incorrecto. Todos los días se ejercita un atleta. Nosotros somos atletas. Dios nos dice que somos guerreros, que nos vistamos con su armadura. ¿Han visto el ejército de sus países? Yo veo el mío. Están siempre en entrenamiento. Van a tiro, están en ejercicios, están en estrategia, están marchando. No se están quietos. Se están preparando. Y si Dios me muestra eso a mí, con el mundo de los sentidos, con lo que veo en el ejército, y Dios dice que yo debo vestirme con una armadura porque soy un atleta, soy un guerrero. Por eso debemos entender y tener clarito en nuestra mente cuál es el propósito de lo que Dios dice. ¿Cómo lo dice? ¿Cuándo lo dice? ¿Por qué lo dice? Y lo más importante, ¿a quién se lo dice? Hay mucha gente que está viviendo el Antiguo Testamento porque ellos se creen judíos, se creen el pueblo escogido, se ponen trapo en la cabeza, se ponen un gorrito redondito en la cabeza. Y no es burla, discúlpenme, no es burla, es pena. ¿Cómo han sido robados? Porque han sido robados. Porque si se creen judíos, tienen que vivir toda la ley, toda, no parte, toda. Tienen que hacer ofrendas encendidas, tienen que matar animales, tienen que derramar sangre. Toda la ley. No eres judío solamente por ponerte un trapito, por ponerte un gorrito o por poner un candelabro de con 7 velas. Toda la ley. Si no eres un obrero fraudulento. Y si no vives toda la ley dice que si no vives toda la ley, estás muerto. Hay que matarte. Hay que apedrearte. Entonces, como estamos viviendo la ley, porque viven toda la ley para los judíos y eso es lo que se tiene que hacer, aquella mujer que es pillada en adulterio tiene que ser apedreada. Eso es vivir la ley. ¿Por qué toman partes? Lo que le conviene. Porque son más religiosos. Porque así muestran que se poniéndose un pañito en la cabeza son espirituales. Las mujeres.
Y los hombres, su cosita, sus pañitos. Son espirituales, pues, mijo. Ese es el engaño del adversario. Ese es el engaño. Idolatría y egolatría. Se aplica en todo ámbito de la vida. Aprendan a ver cómo han sido engañados. Ahora veremos algunos ejemplos que el adversario, usando la astucia y a hombres y mujeres corruptos de entendimiento, ha pervertido la exactitud de lo dicho por Dios. Vamos a dejar de lado la tentación de Eva. Sabemos que fue tentada porque usaron la palabra y ella se dejó seducir. Fue de 5 formas diferentes. Primero a lo que le dijo el adversario a Eva, ella respondió considerando, después agregó, después quitó, después cambió y finalmente negó la palabra de Dios, que son 5 pasos que tú lo estás aplicando en tu vida todos los días de tu vida. Todo paso que das, los 5 pasos. Responde considerando al adversario. Oye, que la pandemia, que la esto, que la inyección, que... Y tú, oye, sí, mejor me voy a poner bien la mascarilla aquí, me voy a quitar el oxígeno de mi cerebro, entonces voy a andar atantado. ¿Sabes lo que es eso? El quitarte el oxígeno de tu cerebro, lo que ocurre contigo. ¿Anorexia? No, miento. Hipoxia. Léanlo, busquen el significado de la palabra hipoxia. La falta de cerebro, de oxígeno en la sangre. Todo tu organismo se perjudica. Todo tu organismo, porque tu organismo trabaja con oxígeno. ¿Y sabes lo que es el dióxido de carbono? Lo que tú exhalas, el gas que tú exhalas. Después de haber tomado el aire, haber sacado el oxígeno puro, toda la basura es dióxido de carbono. Tú te pones la mascarilla y ese dióxido de carbono está retroalimentando tu sistema interno. Eso es lo que hace el adversario. ¿Y eso qué ocasiona en ti? Que andes adormilado, que tu organismo se deteriore. Nos fuimos a un tema muy actual, que también lo vamos a tomar en algún momento. Dejaremos de lado la tentación de Eva, los 5 pasos. Consideran, agregan, quitan, cambian, niegan. 5 pasos. También dejaremos de lado porque la tentación de Jesús, porque también la tratamos en un tema anterior, en un estudio anterior, y donde el adversario abiertamente mal usa la palabra sacándola de contexto, dándole un uso antojadizo. Ambos relatos ya se abordaron en estudios anteriores. Ahora veremos errores prácticos en los que han incurrido por no poner atención a las palabras y el sentido que éstas tienen. Tampoco veremos Juan 1.1, como lo vimos anteriormente, cuando les mencioné la bizantina, interlineal griego castellano la cueva, la Biblia del oso, que la palabra ahí usada es la palabra logos, que significa palabra. No la abordaremos más allá. Pero comenzaremos con una frase usada recurrentemente en la gran mayoría de las religiones que se dicen creyentes, que se dicen que son contrarios a la Iglesia Católica o a la Gran Ramera. ¿Y sabes cuál es esa frase? Dios Padre. Mira qué simple. Dios Padre. Si yo digo Dios Padre, me pregunto, ¿habrá un Dios Hijo? Si es un Dios Padre, tiene que haber un Dios Hijo. Entonces, ¿hay más de un Dios? Esa doctrina fue decidida en los concilios de Nicea, como vimos con anterioridad, y Constantinopla. ¿Por qué entonces está en la boca y en el corazón de los que se dicen creyentes? ¿Recuerdan? De la abundancia del corazón, habla la boca. Lo que yo diga está aquí, está arraigado aquí, en el centro de creencia de mi voluntad, en mi mente.
Lucas 10:22. Jesucristo hablando, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiere revelar. Romanos 15:5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Cuál era ese sentir? Que él hacía la voluntad del Padre, no era Dios. Que él hacía lo que el Padre le mandaba. Por eso él decía, yo y el Padre uno somos. El Padre era amor, él mostraba amor. El Padre es un fuego consumidor, él hizo bolsa. Literal, o hacer bolsa, hacer tira, desarmar el mercado que estaba en el templo. Fuego consumidor. ¿Recuerdan a Dios cuando arrasó Sodoma y Gomorra? Fuego consumidor. Jesucristo era eso, un fuego consumidor. Él manifestaba a Dios. Él lo manifestaba. Confrontó al adversario. Dios expulsó al adversario. Jesucristo hizo todo lo que su Padre hacía. Por eso cuando decía, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre, es porque él hacía lo que Dios es. Y como Dios actúa. Y como Dios habla. Exactamente. Y si yo soy un hijo de Dios, hoy día, ¿sabes lo que debería hacer? Yo debería ser la imagen de Dios. ¿Dios es amor? Bien. ¿Dios es fuego consumidor? Bien. Yo deshago las obras del adversario. Yo arraso con las obras del adversario. Eso es lo que debería estar ocurriendo con el pueblo de Dios. Y no esa humildad, es que estoy siendo aprobado. Es que son pruebas de Dios. ¿Lo encuentran lógico ahora? Y hasta hunde los hondos y hunde la cabeza porque son tan piadosos, son tan mansos, tan humildes. ¿Han visto un embajador de esa manera? No. Un embajador es orgulloso de lo que muestra. Yo muestro a Dios. Dios es mi Padre. Yo soy el dueño de todo esto. Porque soy heredero en Cristo. ¿Lo creen? ¿Lo creen? Esa es la pregunta. ¿Lo creen? ¿O solamente son loros que repiten lo que está enseñándole aquel que está en el lugar alto? Romanos 15:5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Romanos 15:6. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Nota la diferencia? Poder de la palabra. El poder de la palabra. Para que unánimes, de acuerdo, todos juntos, a una voz, un solo pensamiento, porque si hay un pensamiento hay una voz que habla ese pensamiento. ¿Qué debe hacer? Glorificar al Dios y Padre. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es deshacer las obras del adversario. Eso es no dejarse dominar por doctrina de demonios. Eso es no seguir la doctrina semanal de los concilios católicos de Nicea y de Constantinopla en 325 y 381 de nuestra era. ¿Nota la diferencia? Dice el Dios y Padre. No dice Dios Padre, dice Dios y Padre. Está hablando de uno mostrando la calidad de Padre, eso es lo primero, y su autoridad como Dios. Dios y Padre. Primero, la autoridad de Dios y su calidad de Padre. Al decir Dios Padre se perdió toda diferencia y deja abierta la posibilidad de que haya un Dios Hijo. ¿Se acuerdan de la Saturnalia? El nacimiento del dios Sol, del dios Tammuz. Por eso, la importancia de lo que tú digas tiene que estar tan apegado, así como Jesucristo dijo, capítulo y versículo. Él no dijo, mira, en Joel, no sé, en Salmo, no dijo eso.
Cuando leyó Isaías, ¿se acuerdan? Se ha cumplido. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Hablar. Si no es necesario hablar la palabra, oye, en Juan 4:4, no. Debemos hablar la palabra. Tu espíritu está en conexión con Dios porque tú hablas mucho en lengua. Tú hablas mucho en lengua. Entonces el Espíritu de Dios que habla a tu espíritu te energiza, te llena a capacidad. Y cuando tú hablas inspirado por Dios, lo que vas a hablar, palabra de Dios. En la palabra revelada de Dios siempre se marca la diferencia. Lean. Mi Dios, nuestro Dios, el Dios, Dios. Y Dios, nuestro Dios. ¿Se dan cuenta? Primero que todo, ¿de quién es? Es mío, porque es mi Dios personal. Es un Dios personal. Yo y Dios. Yo tengo que darle la cuenta a Dios. Yo le doy cuenta a Dios de lo que hago o de cómo vivo su palabra. Deuteronomio, vayamos a Deuteronomio 4:2. ¿Qué dice Dios? No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordené. El mandato de Dios es no añadir. Eva añadió, Jesucristo no lo hizo. Ahí está la diferencia. Eva cayó en desgracia, trajo consecuencias a su vida. Jesucristo fue exaltado. ¿Cuál de los dos ejemplos van a seguir ustedes? ¿Van a añadir? ¿Van a disminuir? El mandato de Dios es tajante, no añadir ni disminuir a la palabra de Dios, sino guardar los mandamientos. Hay también otra palabra que ha ocasionado el error doctrinal y práctica errada. ¿Y saben? Este es Señor. Sí, Señor. Ya que se le interpreta tanto Dios, Cristo o Jesús. Se le da el mismo sentido, Señor. Para entender la diferencia debemos, como siempre, buscar en todo el material que hoy está disponible, en este caso el diccionario bíblico Vine. ¿Qué significa Señor? Se escribe en griego kurios, que es propiamente adjetivo que significa la posesión de poder. Nada más. La posesión de poder. El poder que tiene Dios, Señor Dios. El poder que tiene Jesús, mi Salvador. El poder que tiene el Cristo, Señor Cristo, en mi Salvador personal. Nada más. Se utiliza como nombre y se traduce en la Escritura también como amo o Señor, siendo un título de amplio significado que aparece en cada uno de los libros del Nuevo Testamento. Ese es el diccionario bíblico Vine. Pablo ordinariamente emplea curios para designar al Señor Jesús. Ejemplo, 1 Corintios 1:3. Véanlo. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, los dos curas católicos que tradujeron la Biblia desde el griego, asumieron, escuchen bien, asumieron, ya sea por ignorancia o por mandato de sus superiores, y siempre dieron la connotación de referirse como Señor tanto a Dios como a su Hijo Jesucristo. ¿Entienden ahora por qué en un estudio anterior veíamos cómo estaba enquistada la idolatría, cómo estaba enquistada las doctrinas de la Gran Ramera en los que se dicen opositores a la Gran Ramera? ¿Cómo entonces se sabe cuándo es Dios y cuándo se refiere a Jesucristo? Esa es una gran pregunta y se la van a hacer ustedes. Yo tengo la Biblia en la mano y aquí estoy leyendo, Señor, ¿cómo sé a quién se está dirigiendo? Si es a Dios o está dirigiéndose a su Hijo, porque es solamente una muestra del poder, de autoridad.
que ellos dos tienen. Él como Dios creador y Él como Salvador tienen poder. Así como tú tienes poder para salvar a otros, tú también tienes el poder para ministrar sanidad. Tú tienes el poder para levantar muertos. ¿Lo crees? No, Jesucristo no lo hizo. Él levantó a Lázaro. Y si tú llegas a un lugar donde hay un incrédulo y lo impactas con la palabra que tú le enseñas inspirado por Dios, y ese hombre confiesa a Jesucristo como Señor de su vida y renace, pasa de muerte espiritual a vida espiritual, ¿qué hiciste? Lo resucitaste. ¿Tú crees que ibas a ir al cementerio a decirle al muerto, levántate? No. Puedes levantar muerto todos los días, si te lo propones. Puedes levantar muerto todos los días, si dejas que Dios te inspire. Puedes levantar muerto todos los días, si Dios, en Cristo, en ti, opera todo el poder por medio de tu creencia, por creer que eres capaz, por creer que fuiste escogido ante la fundación del mundo, por creer que eres un embajador en cadenas, por creer que eres un profeta, un apóstol, un evangelista, un maestro, enseñando la exactitud de la palabra de Dios. Tú, no es título nobiliario, así como decir yo soy conde. ¿Ya? No es eso. Yo tengo los 5 ministerios. Y Dios los energiza, porque Él sabe las intenciones del corazón que está al frente. Y sabe si es un corazón que está plenamente convencido, sabe si es un corazón que nunca había escuchado o que no había escuchado lo suficiente para creer, o es un corazón que está completamente edificado y consolado en las Escrituras. Dios lo sabe. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo hablo, haciendo la voluntad de Dios, manifestando a Dios en mi hacer. Y le gusta a quien le guste, es así. Yo no transo la palabra. El creyente no tranza la palabra por emociones. Es que los niños, la Pascua, no se tranza. Se le enseña a los niños. Y los niños son niños. Entienden. Entienden. Pero si se le habla la verdad, porque Dios tocará esos corazones, no tú. Cuando tú le hablas la palabra a tu hijo o a tu hija, tú le estás enseñando del corazón de Dios directamente. Y Dios le dará el consuelo, la edificación, la consolación por esa palabra. Y ese niño crecerá sano mentalmente. Y cuando llegue el momento, él tomará la decisión. Porque el mundo se va a encargar de sembrarle basura. Y tú le vas a encargar, porque es tu responsabilidad, madre y padre, de enseñarle lo correcto. Pero va a llegar un momento que él va a tomar las dos posibilidades que tiene en su vida frente a él. Y como Dios dice, por libre albedrío, no como un títere. Hoy día las religiones son títeres, siguen al líder. No importa si sea correcto o incorrecto, lo siguen. Porque es el líder. Porque tienen miedo de ser expulsados de la sinagoga, ¿se acuerdan? Está escrito, está todo escrito. Esos dos padres que vieron que su hijo fue sanado por miedo de ser expulsado, no reconocieron que fue Jesucristo el que lo sanó. A ese punto. ¿Ya? Así que, como les comentaba, ¿cómo entonces se sabe cuándo es Dios y cuándo se refiere a Jesucristo? Leyendo el contexto. Leyendo el contexto. Simple. No necesitas interpretar, no necesitas que venga la luz divina y te ilumine. No. Toma tu Biblia y lee. ¿Dicen que Jesucristo es Dios? Bien. Vamos a Juan. Leamos capítulo 12, 13, 14, 15, 16, 17. ¿Y qué me dicen todos esos capítulos? Que Jesucristo es el Hijo de Dios. No, pero es que Juan 1:1. Entonces yo voy a la Biblia y pongo todas las Biblias ahí. La 1559, bizantina,
entendía griego castellano en la cueva, y se lo muestro. Mira, aquí está. ¿Qué dice? Logos. ¿Y qué dice? Palabra. No, es que y van a tomar versículos específicos. No son más de 20. También se enseñó con respecto a eso, versículos mal usados. Y van a tomar versículos específicos y los van a sacar de ahí. Porque si los dejan ahí, se les derrumba su doctrina. Se les cae. Así que, amados de Dios, cuando lean la palabra de Dios, lean todo el contexto si tienen dudas con respecto a alguna palabra o alguna idea en específico. Leyendo el contexto, la luz a esa duda siempre estará ahí mismo donde está escrita. Esa es una de las claves de la investigación bíblica. Y cuando te digan, porque también a mí me lo han dicho, oye, es que es mala tanta palabra. Sí, es mala. Pero es mala la palabra del mundo, es mala la palabra de la religión. Pero el saber de Dios, de tu Padre, no es malo. Mira cómo sutilmente te dijeron, deja de estudiar. Yo sé que hay otras religiones que se dicen protestantes que les prohíben a su gente llevar Biblia. Vean, no hagan nada, no digan nada, vayan a sus congregaciones, siéntense en la parte de atrás, no en los primeros lugares, porque ahí muestras lo que tú tienes en tu corazón. Mejor dice Jesucristo que te llamen del último lugar, a que te echen del primer lugar. Está escrito. Entonces tú te sientas atrás y miras, dedícate a mirar un día en una reunión, no sé cómo le llaman, a las reuniones que hacen, siéntate a mirar. Nada más, mira. Y por último llevas un cuaderno y anota. Con hora. ¿A qué hora empezaron a tocar la música? Anota. ¿A qué hora se habló de Dios y se tomó la Biblia? ¿A qué hora se habló del diezmo? ¿A qué hora se volvió a tocar música? Y aparte, columna aparte, lo que está haciendo la gente. Unos con un celular. 2, niños jugando por los pasillos. 3, los papás y las mamás sentados con la Biblia cerrada o de brazos cruzados. Dígame que miento. Dígame que miento. Nadie con un papel o un cuaderno tomando apuntes de lo que se está diciendo. Nadie. Díganme que miento. ¿Ya? Así que leyendo el contexto, la luz a esa duda siempre estará ahí mismo donde está escrita. Esa es una de las claves de la investigación bíblica. Tema que se trató en uno de los estudios con anterioridad. Así, querida familia de la fe, bienvenidos. Mira, querida familia de la fe, bienvenidos al desafío de hacer la voluntad de nuestro Padre usando bien la palabra de verdad. Dios les bendiga, un fuerte abrazo y nos estamos viendo.